a lo mejor lo puedo grabar también, estoy intentando hacer varias cosas a la vez, vamos a ver si me salen. Entonces vamos a empezar acuérdense, antes de irnos vamos a volver a tomar lista, porque tomé lista con los que estamos ahora, pero si se va alguien o alguien está entrando después, vamos a tomar lista antes de irnos y vamos a tener 2 listas, ¿estamos? Bueno, aunque no parezca que estoy tomando lista, estoy tomando lista ahora. O sea, aprieto un botón que me hace tomar lista. Voy a compartir pantalla, chicos. Ahí va. Compartir pantalla. Bueno, vamos a el trabajo práctico. ¿Qué es este? Miren, este es el trabajo práctico número 3. Que vamos a seguir, o sea, todo el año vamos a hablar de la edad moderna. Ustedes se fijaron que el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2 básicamente estuvo hablando de cómo ingresamos a la edad moderna. Quisiera saber si tuvieron mucha dificultad en hacer el trabajo práctico 1 y 2. ¿Escucho? No, profe. Ok. No. Bueno, miren, este trabajo es continuación de lo que venimos viendo. Cómo van a ser los cambios en la humanidad a partir de la época que nosotros vamos a llamar como edad moderna. Y vamos a hacer hincapié en este trabajo en los adelantos tecnológicos que les permitieron a los europeos salir a navegar y conocer otros espacios geográficos y sobre la reforma de la religión, que se llamó la Reforma Protestante y que dio lugar a un movimiento que se llamó Contrarreforma Católica. Bueno, miren, por empezar vamos a hacer un poquito de repaso. Ustedes me avisan cuando si quiere entrar otra persona, porque no tengo ni el celular a mano, o sea, lo tengo a mano pero no lo estoy mirando, y si alguien quiere entrar y yo no lo veo, porque estoy acá con el trabajo explicando. Dale. Bueno, esto es así. Teniendo en cuenta que la modernidad en sí es el momento de los grandes cambios, y la clase pasada vimos cómo se cambió este tema de poder empezar a comercializar más con otros mundos. Y vimos cómo, por ejemplo, hubo europeos, especialmente italianos, que salieron a recorrer por tierra y llegaron hasta la China. Y vimos el caso de Marco Polo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien, eso más o menos implica cómo una actividad que durante la etapa anterior, que es la Edad Media, había sido una actividad marginal, porque el comercio se reducía al espacio chiquitito del feudo, comercializaban, o sea, es como si nosotros acá comercializáramos solamente con la gente de Bonsi, o sea, compráramos únicamente acá en Bonsi y no sé, alguien que hiciera fideos le cambia al que hace pan y hace intercambio, pero no saldríamos de Bonsi para comercializar. En cambio, en la modernidad es como que nosotros, el comercio, nos expandimos por todo, por Capital, por otras provincias, por toda Argentina. Eso sería la diferencia entre lo que es la Edad Media, que solamente se comercializaba en un espacio pequeñito, y la Edad Moderna, que la gran actividad expansiva va a ser el comercio, que se va a expandir primero por toda Europa, después se van a ir hacia, obviamente, Oriente. ¿Por qué en Oriente? Porque en Oriente van a tener cosas que los europeos no tenían. Por empezar, las especias. ¿Por qué son tan importantes las especias? Son importantes porque fíjense que la carne no tenía manera de conservarla, salvo que las guardaran en sal. La sal le saca el agua a las cosas, entonces evitan que se pudran. Si ustedes dejan un churrasco al aire libre, lo dejan un día entero y ya el otro día tiene el olor a podrido la carne, se pudre. ¿Por qué? Porque está llena de agua. Entonces, cuando uno le pone sal a las cosas, sal gruesa arriba,
se les va el agua y se secan y quedan como una especie de pedazo de carne dura. ¿Y cómo hacían eso? Entonces eso después lo metían en agua, lo hervían y le sacaban la sal y comían la carne. Pero además, eso no era del todo rico. Pero entonces lo que lograron al ir hacia India y hacia China es especies. El comino, el laurel, el orégano, todo eso que le da más sabor a las comidas que los europeos no tenían. Y además descubrieron telas como la seda, que eran telas chinas, y eso, y esencias de perfume, esencias que les daban a las flores, que les daban los extractos de frutas que los europeos no tenían y que los de Oriente sí. Y ese comercio duró un montón de tiempo. Y no sé si se acuerdan que una gran parte de que ese comercio se pudiera dar fue por las cruzadas, por estas guerras de religión que intentaron los europeos que no se expandiera la religión del Islam hacia Europa. Hasta ahí llegamos en el trabajo pasado, que dijimos que las cruzadas habían logrado que muchos comerciantes que hubieran tenido miedo de viajaran porque estaban protegidos por los soldados. Hasta ahí llegamos, ¿se acuerdan? Bueno, y habíamos hablado de que el Imperio Turco Otomano había tomado lo que antes era el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Y les quiero mostrar, a ver si lo tengo acá, miren, el mapa de el Imperio Otomano. A ver si lo puedo agrandar un poco más. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Sí. Bueno, ¿vieron las novelas turcas que se dan por la tele? Sí. ¿Las conocen? ¿Vieron el Doctor Milagro? Sí, yo la veo. Sí. Bueno, miren, ¿ven este puntito que les marco acá? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, en este puntito está el sanatorio, la clínica donde está el Doctor Milagro. Y toda esta parte fue el Imperio Otomano. Fíjense que ¿ven que acá está Europa? Esto es España, para que se ubiquen. Sí. Esto es España. El Imperio Otomano después se llegó a expandir hasta todo el sur de España. Y que después, para cuando veamos, por ejemplo, en el siglo... este mapa es posterior, por eso no se ve. Pero durante 800 años, los árabes, los turcos otomanos, llegaron hasta acá y por eso en España, por ejemplo, se baila flamenco y se toca la guitarra y hay un montón de palabras como las que tenemos nosotros que se llama almohada, alcohol, que son palabras que vienen del árabe, son palabras del castellano que los españoles tomaron del árabe. Y muchos adelantos que tienen que ver con los números y con la matemática tienen que ver con los matemáticos árabes. Entonces, durante mucho tiempo, este imperio turco otomano se expandió por Europa. Acuérdense que los europeos no querían que los turcos se expandieran porque tenían otra religión que se llama el Islam, que ellos creen en Alá. Entonces, la idea era que no se expandieran mucho. Y cuando hablamos de las cruzadas, hablamos de los europeos que viajaban por acá, que cruzaban por acá y llegaban a este espacio donde está Jerusalén. Hoy Jerusalén es un espacio donde hay muchas muertes, porque vieron que en las noticias hablaban de cómo los palestinos y los israelíes se están matando. ¿Vieron las noticias o no vieron nada las noticias de eso? Sí, profe. Es este espacio, miren acá se están matando. ¿Ven? Esta parte de acá se están matando. Yo después les voy a contar por qué, pero ahora no me quiero distraer con eso, sino que les quería mostrar geográficamente qué pasa ahora en este trabajo práctico que vamos a ver nosotros. ¿Cómo viajaban los europeos? ¿Cómo viajaba Marco Polo que estaba en Italia, estaba por acá en la parte norte de Italia,
viajaba por acá, 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 y se iba hasta la China. ¿Se entiende eso? Venía de acá, bla, 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 viajaba y se iba hasta la China. Todo por tierra. Cuando este imperio otomano, que antes esto era el imperio bizantino, esta parte de acá, este puntito de acá, era Constantinopla. Cuando lo tomaron los turcos, le cambiaron el nombre y lo hicieron capital del imperio. Porque fíjense que acá, en este espacio de acá, divide Europa de Asia. Este pequeño puntito de acá, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, cuando los turcos otomanos tomaron este espacio, los europeos tenían que pagar peaje para poder pasar y no querían pagar peaje. Entonces decidieron buscar otras rutas para viajar. ¿Y quiénes van a ser los primeros en viajar? Va a ser Portugal y España, porque están pegados al Océano Atlántico y van a viajar por acá. A ver si encuentro otro mapa que esté más europeo. Acá, miren, este mapa de acá. A ver si encuentro otro que hable sobre la expansión ultramarina. Esperen un cachito. Esperen que encuentre acá. A ver si este está grande. Vamos a ponerlo acá. Ustedes me dicen a ver si se ve. No, este no se ve porque está muy chiquito. Esperen que voy a buscar otro que se vea mejor. A ver si a ver si este se ve acá. A ver si este se ve, si se ve el mapa. Miren, ¿se acuerdan que se ve acá que está violeta más oscuro que dice Imperio Otomano? ¿Lo ven? Bueno, si siempre viajaban por acá y cruzaban acá y llegaban hasta la India y después hasta la China, no lo pudieron hacer más porque el Imperio Otomano estaba tapando la posibilidad de hacerlo por tierra, que era la manera más segura, porque acuérdense que en ese momento no había barcos muy importantes, o sea, digo, con mucha tecnología para poder cruzar un océano tan grande como el Atlántico y llegar ellos querían dar la vuelta al mundo y llegar a hacer así, piqui, 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 dar la vuelta al mundo y llegar hasta acá por China. Porque acuérdense que no sabían que acá había un continente que es América. Entonces, era todo un desafío, porque cruzar un océano que nunca se había cruzado, sabían que había agua, obviamente, pero no sabían cuán peligrosas podían ser las aguas con las embarcaciones que tenían, que eran embarcaciones a vela. Entonces la manera más segura que encontraron los primeros que salieron, que fueron los portugueses, era ir por el borde digamos, por las costas, ir bordeando y llegar a dar la vuelta al mundo, chicos. Esperen un segundito que me están tocando el timbre. Esperen, Nicolás, por favor, ¿puedes ir a ver el timbre? Sí. Entonces, les decía, el principal motivo por el cual los europeos decidieron ir a buscar otra manera de viajar es porque el Imperio Otomano les estaba tapando la posibilidad de hacerlo por tierra. Entonces buscaron diferentes maneras de expandirse y lo hicieron por mar. Los portugueses de una manera súper segura, porque dieron siempre por los bordes hasta llegar primero a la India y después llegaron a la China. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, sí. Entonces, volvemos. Dice, ¿con qué material vamos a trabajar? Bueno, con el libro de historia de segundo. ¿Todo el mundo tiene el libro de historia de segundo año? Sí. Bueno, sí. Sí, profesor. Bueno, y
¿Vieron el videito que les mandamos para el trabajo práctico número 2 que se llama ¿Qué es la modernidad? Sí, pero no lo vi. Sí. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? El videito, ¿no lo vieron nunca? No. ¿Por qué no lo vieron? Sí, yo lo vi. Tenían que verlo para responder, chicos. Les cuento una cosa. Yo estoy segura, estoy segurísima, que para septiembre, octubre, vamos a estar todos de vuelta en clase. Por eso estamos haciendo estos meets por semana, para que se vayan habituando a que tienen que estar en clase. Digamos, si tuviéramos clases presenciales, ahora estaríamos en clase. Entonces, miren, esto lo tienen que ver. Entonces, lo que vamos a hacer también a partir de la clase que viene es, yo les voy a dejar partes del trabajo que van a tener que leer sí o sí. Una de las cosas que van a tener que hacer sí o sí para la clase que viene, aparte, fíjense, acá les dice el trabajo que tienen, que tienen que ver desde el minuto 4:30 al minuto 6:60. O sea que no es que tienen que ver, el video es más largo, pero ustedes no tienen que ver todo el video, tienen que ver una parte del video. Y después nos dice que tenemos que leer las páginas 46, 47, 48 y 49 del manual, que está acá. A ver si estoy bien con las páginas. No, es esta parte, acá. Yo lo tengo una parte, no, es esto, acá. Esperen que voy a la página 46. Acá. 46. Bueno, entonces, ahora vamos al trabajo. No, perdón, chicos, tengo dos trabajos abiertos. Dice, antes que nada, antes de empezar a hablar de la reforma, ¿ustedes entendieron el por qué se empezaron a buscar nuevas rutas para expandir el comercio que antes no se buscaron, que es rutas por mar? ¿Eso se entendió? Sí. Entonces se entendió que también a partir de eso van a necesitar los que se dedicaban a navegar un montón, hacerle un montón de mejoras a los barcos. Y entonces se van a inventar un montón de cosas que ya lo vimos, eso lo vimos en otro trabajo, que habíamos visto la brújula, el astrolabio y un montón de cosas que mejoran la orientación de los que se van a embarcar para ir a navegar. Antes solamente se guiaban por las estrellas, o sea, por cómo estaban ubicadas las estrellas, y después se empezó a ver brújulas y astrolabios. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte del trabajo, que habla sobre la reforma protestante y la contrarreforma católica. Y dice que tienen que ver el videito desde el 4:30 al 6:60. Yo no lo voy a pasar ahora, porque si lo paso ahora vamos a, digamos, no lo voy a explicar yo, sino que lo va a explicar el videito y lo quiero explicar yo. Pero más allá de eso, quiero que como tarea para el miércoles que viene, ustedes miren el videito desde el 4:30 al 6:60 y lean estas páginas 46, 47, 48 y 49 del manual, que son estas. Acá estamos. Que habla sobre la reforma protestante, sobre Martín Lutero y sobre otras reformas que se fueron dando. Se los voy a dejar de tarea eso. Quiero volver al trabajo. Acá. Dice, busca y explica qué es una reforma. Después dice, teniendo en cuenta el texto de Martín Lutero y los comienzos de la reforma, imagina que sos Lutero y realiza un panfleto con las críticas de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a empezar explicando qué fue la reforma y quién fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un cura, o sea, la reforma se hizo desde adentro de la Iglesia, no es que vino alguien que no fuera católico, alguien que no era un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, que era alemán.
acuérdense que los países todavía no existían. Bueno, Martín Lutero, que es alemán, va a empezar a cuestionar a la Iglesia Católica. ¿Qué va a empezar a cuestionar? Va a empezar a cuestionar algo específico. Va a empezar a cuestionar la compra de indulgencias. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿vieron que habíamos hablado que en la Edad Media todo se explicaba por la religión? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, Bueno, sí. más allá de eso, más allá de que se empezó a pensar de manera distinta, de que se empezó a pensar que el ser humano es el centro de todo, esos cambios de pensamiento son cambios que se dan lento a lo largo de la historia. Entonces, la Iglesia Católica, cuando la gente cometía pecados, en lugar de decirle, bueno, mirá, tenés que ser mejor persona, vas a rezar 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, vas a hacer actos de bondad, vas a hacer caridad, vas a atender a los pobres, no. Lo que hacía la Iglesia Católica era decir, bueno, vos cometiste pecado, bueno, mira, me vas a pagar X cantidad de monedas de oro y vos estás absuelto. Cometiste un pecado súper mortal, mataste a alguien, lo que fuera, bueno, vos me vas a dar una parte de tu terreno en pago y vas a quedar absuelto. Y con eso tu alma va a ir al cielo. ¿Me entienden? Sí. Entonces, eso se llamó compra de indulgencias. Entonces Lutero decía, mirá, esto está completamente corrupta la iglesia, porque te pagan, o sea, vos pagás como católico, pagás la entrada al cielo, y eso no está bien, porque aparte no es así. El que comete pecado y no lo puede pagar con plata la entrada al cielo. Principalmente eso es lo que, digamos, si bien hace un texto con una gran cantidad de cosas que le dice a la iglesia, la principal cosa de la cual se queja Lutero es de que hay corrupción y de que se compra la entrada al cielo. Ustedes tienen que entender eso como clave. Entonces, a partir de ahí, Lutero comienza a cuestionar este tipo de cosas. Obviamente, los curas de la iglesia, digamos, los que serían los cardenales y los obispos, no quieren que le cuestionen estas cosas porque les entra mucho dinero a partir de ahí. Entonces se ponen en contra de Lutero. Y Lutero, que es católico y que cree en Dios y que cree en la Virgen y que cree en los santos, todo lo que ustedes piensen de un católico apostólico romano, bueno, eso era Martín Lutero. Sin embargo, Martín Lutero se va a separar de la Iglesia Católica, va a ser perseguido por la Iglesia Católica y por, digamos, por el Papa, por Roma, va a ser perseguido, y Lutero va a empezar a decir que puede haber otra manera de acercarse a la fe. Y en esto va a tener mucho que ver la imprenta. ¿Se acuerdan que en el trabajo pasado hablábamos de la importancia de la imprenta y de la impresión de libros? Y que el primer libro fue la Biblia y que fue escrita en alemán. Bueno, esto está totalmente relacionada con esta parte del trabajo que habla de la Reforma Protestante. Porque gracias a que estaba la Biblia impresa en alemán, es que mucha gente se pudo acercar y empezar a leer la Biblia. Recuerden que yo les dije que hasta ese momento las Biblias estaban escritas en latín y solamente las leían los curas. A partir de ahora, la gente va a poder leer la Biblia de manera personal y va a poder tener un encuentro con Dios leyendo la Biblia sin tener la necesidad de la interpretación de un cura en la misa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, Sí. Martín Lutero va a criticarle básicamente eso. Y se llamaban protestantes porque protestaban contra lo que eran los vicios de la Iglesia Católica. Y eso lo encuentran, como les digo, acá, en esta página del libro. Acá, que hablan sobre Lutero. Acá está.
acá habla sobre cómo se expandió la reforma en otros espacios y habla de Juan Calvino, que estaría geográficamente en lo que hoy es el país de Suiza. Y también se expandió en Francia. Entonces, volvamos al trabajo. Estas ideas de Lutero se expandieron por gran parte de Europa. Ahora bien, en algún momento habla de en qué sector social encontró apoyo. Y lo encontró en los burgueses. ¿Se acuerdan que en algún momento se dijo o se escribió o lo dijimos o lo leyeron que la clase social más importante de la edad moderna son los burgueses? ¿Se acuerdan de eso? Bien. ¿Por qué los burgueses es la clase más importante? Punto uno. Sí. Punto uno. Los burgueses son la clase más importante porque es la clase que va a llevar a cabo los grandes cambios que se van a producir en esta época. Son los que primero se expanden para comerciar, son los que apoyan económicamente a los que hacen arte, que eso lo vimos cuando viene el Renacimiento y Humanismo, y son los que consiguen grandes fortunas a través del comercio, sobre todo los grandes burgueses, los burgueses que son, digamos, empresarios importantes. Acuérdense que cuando hablamos de burguesía vamos a tener como si fuera el almacenero de la otra cuadra, pero también estamos hablando de un Walmart. ¿Se entiende? Si yo digo un comerciante chiquito, que tiene un almacén, y un comerciante grande que tiene una cadena de supermercados. Entonces, en ese rango están todos los burgueses. Entonces, los grandes burgueses son los que acumulan mucho dinero y los que quieren lograr prestigio. Y muchos de esos burgueses por ejemplo, van a comprar títulos o se van a casar con alguien de la nobleza para lograr ascender socialmente. Y a su vez, estos burgueses van a apoyar económicamente, los burgueses alemanes van a apoyar económicamente la reforma que quiere hacer a la iglesia de Martín Lutero. ¿Por qué lo van a apoyar? Muchos porque creían honestamente en lo que decía Lutero, que la iglesia era corrupta y que les estaba sacando plata. Pero si ustedes se fijan, si les estoy diciendo que la iglesia les estaba sacando plata, estoy diciendo que, por ejemplo, vos tenías un pedazo de campo y la iglesia te absorbía los pecados y vos le dabas a la iglesia ese pedazo de campo. Entonces, los burgueses económicamente pudientes se daban cuenta que la iglesia los estaba, digamos, estafando, pidiéndole grandes cantidades de dinero para salvar su alma. Entonces, decidieron apoyar a Martín Lutero en esta reforma religiosa y además así también salvaguardaban su poder económico. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces miren, ya Sí, profe. con esta parte que estamos explicando, ya explicamos de la 1 hasta la 4. Miren que más o menos rápido explicamos toda la primera parte. Pero son 10:33. Ahora les voy a decir la tarea y se las voy a repetir. Tienen que mirar el video que es la modernidad desde el minuto 4:30 al minuto 6:60 y leer las páginas 46, 47, 48 y 49 del manual, que son estas partes. 46, 47, 48, porque habla de la contrarreforma, que ahora vamos a hablar un ratito de la contrarreforma. 49 y 49 decía, ¿no? Y 49. Sí, y 49. Bueno, entonces, se expandió esta idea de que la iglesia estaba corrupta, y cosa que era verdad, por toda Europa. Los principales reformadores se llamaron Martín Lutero y Juan Calvino. Y después vamos a ver que hay diferentes reformadores. Después, en Inglaterra va a haber otra, digamos,
otra causal de la separación de la iglesia, y se va a formar la iglesia anglicana. La iglesia anglicana se forma en Inglaterra porque el rey de Inglaterra se quería divorciar de su esposa y la iglesia católica no lo permitía. Entonces, aprovechando toda esta etapa de que hay mucho descontento con la iglesia católica, decide separarse de la iglesia católica y formar una iglesia cuyo primer representante va a ser el rey de Inglaterra, que en ese momento va a ser Enrique VIII, y va a formar la iglesia anglicana, aprovechando toda esta corriente de reforma de las iglesias. Y así se van a formar las iglesias protestantes que siguen hasta el día de hoy, que van a sacar el centro de atención en el cura y en la iglesia y en el papa, porque ellos no responden al papa, y van a empezar a pensar que las personas pueden interpretar la Biblia sin necesidad de alguien más, que es lo que hacen, por ejemplo, hoy también las iglesias evangélicas. O sea, si bien tienen un pastor, cada persona lee la Biblia y la puede interpretar, que nació de ahí. Y además de eso, habla de la salvación del alma, del alma a través de hacer buenas obras, como dice Martín Lutero. Juan Calvino va a decir alguna otra cosa, va a decir que uno viene predestinado a salvarse o no. En eso hay diferencias, pero básicamente lo que quiero que tengan claro es que la iglesia era corrupta, que hubo un gran movimiento de reforma y que si bien esas personas que vienen de la iglesia católica y tienen como base la iglesia católica, van a encontrar algunas diferencias con respecto a la iglesia católica. Por ejemplo, los que son protestantes no creen en la Virgen María, en los santos, y tienen una iglesia bastante más despojada de lo que ellos llaman deidades católicas. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Sí. Vamos a hablar un cachito de la Contrarreforma. La Contrarreforma obviamente surge de la necesidad de la Iglesia Católica de no perder tantos fieles. Entonces, van a hablar de cómo hacemos para recobrar fieles. Y se juntan en un concilio que se llamó el Concilio de Trento para intentar reformar la Iglesia. De esa Contrarreforma surge la idea de empezar a controlar lo que ellos van a llamar herejías, y va a surgir una cosa que va a ser muy, muy cruel, que se llamó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un grupo de, digamos, jueces de altos cardenales católicos que iban a ir a juzgar cuando ellos encontraban que iba a haber una herejía. Una herejía es cuando alguien comete, digamos, un insulto o está en contra de la fe. Y además se crea diferentes órdenes religiosas. La más importante es esta que se llama la Compañía de Jesús, que hoy en día se conocen como los jesuitas. Y el creador de la Compañía de Jesús se llamó Ignacio de Loyola. Esto lo van a encontrar acá. ¿Ven? Los jesuitas, que fueron una orden religiosa que tienen casi una estructura militar que tienen como objetivo fortalecer la fe católica. Básicamente hasta ahí llegamos casi hasta contestar las 5, leyendo, les repito, la página 46, 47, 48 y 49 del manual, más viendo el minuto 4:30 al 6:60 del video. De la 1 a las 5 tenemos contestadas. La clase que viene, que ya nos queda poquito tiempo, vamos a terminar de contestar estas preguntas y vamos a seguir con la segunda parte del trabajo. Entonces, tienen como tarea de aquí al miércoles hacer esa lectura y mirar ese video. ¿Estamos?
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, voy a Profe. tomar una vez más lista ahora. Otra vez más. Y ya casi terminamos. ¿Quedó alguna duda? No. No. Bueno, nos vemos el viernes para el trabajo de geografía. ¿Me ibas a decir algo, Juliana? Sí, te iba a preguntar, ¿este trabajo entra en el primer trimestre? Chicos, les quería contar, porque parece, primero seguro que entra. Segundo, me parece que en lugar de ser trimestres, vamos a trabajar por cuatrimestres. O sea, un primer cuatrimestre y un segundo cuatrimestre. Eso es lo que se está hablando con el equipo directivo. Se los voy a confirmar cuando tenga la noticia fehaciente de que sea así. Pero estoy casi segura que vamos a trabajar por cuatrimestres. O sea que no solamente va a entrar sino creo que va